Cero apagón en las condiciones actuales. No es posible. Porque vamos a trabajar para que no sean prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otro momento. Que lo que sí todo el mundo puede tener la certeza es que aquí no hay apagones provocados para molestar a nadie. Tenemos un proyecto de 1000 megawatts que lo estamos trabajando para ejecutarlo entre este año y el próximo, que moviliza al país completo. No estamos cruzados de brazos, estamos luchando, estamos combatiendo, pero no podemos comprometerse con algo que hoy, que no se va a dar apagón. No podemos comprometer. El cero apagón en las condiciones actuales. No es posible. Vamos a trabajar para que no sean prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otro momento. Bueno, una vez más saludamos a todos los que están conectados con este programa desde la presidencia. Hoy precisamente no estamos en nuestro espacio habitual. Estamos realizando este podcast desde la sede de las oficinas de la Unión Eléctrica de nuestro país, un espacio que también para los televidentes es conocido porque desde aquí se informan todos los días las principales incidencias que tenemos con la generación eléctrica y la situación electroenergética en nuestro país. Una vez más vamos a abordar uno de los temas que tiene más impacto en la vida de las cubanas y los cubanos, que es precisamente los déficits de generación eléctrica que estamos viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, asociados a diferentes problemáticas tecnológicas y también a los incrementos de la demanda, entre otras cosas ocasionados por las altas temperaturas que hemos vivido en estos días. Yo creo que es una manera en la cual también estamos compartiendo la labor cotidiana de los héroes de todo el sistema electroenergético nacional. Trabajadores, ingenieros, técnicos, personas muy esforzadas que están dando todos los días una lección de heroísmo, cuando con enorme compromiso tratan en los menores tiempos posibles y en condiciones difíciles de trabajo de alistar nuestras termoeléctricas y todo el equipamiento que garantiza la generación eléctrica en nuestro país. Para abordar este tema, hemos invitado al programa de hoy al ingeniero, colega, amigo, el ingeniero Alfredo López, director general de la Unión Eléctrica Nacional, y también al director de operaciones de este sistema, el ingeniero Lázaro Guerra, que es muy popular y se ha convertido más que todo en un comunicador y en un influencer ante nuestra población, porque es el que día a día explica con absoluta claridad, honestidad y también rigor lo que acontece en el sistema electroenergético nacional. Sin más, yo le pediría al compañero Alfredo que nos explicara las características del momento actual que estamos viviendo, la situación electroenergética compleja del país, y sobre todo para tener una comparación, compararla con el año 2018. ¿Qué es lo que ha cambiado del 2018 hasta acá? ¿Y qué es lo que en estos momentos está cambiando con relación a mejores momentos que tuvimos cuando se inició este año? Adelante, Alfredo. En el año 2018, nosotros entre el 2013 y el 2018 introdujimos el sistema 180 megawatts en MOA, que fue una planta grande con grupos de fuel. Hicimos el ciclo combinado de Boque Jaruco, 150 megawatts. 200 megawatts en generación distribuida, que esa generación distribuida sobre todo se puso en lugares cercanos a donde el combustible se le podía llevar mejor. Teníamos en ciclo de mantenimiento la mayor parte de los ciclos, la mayor parte de las unidades generadoras del sistema.
era un momento en que nosotros teníamos 500 MW reserva. O sea, que por encima de lo que se necesitaba, trabajábamos para tener 500 MW reserva. Evidentemente... Y teníamos mejor un aseguramiento más estable de combustible, que no es la causa de lo que está pasando en estos días, pero... Y teníamos un aseguramiento de combustible. Es una situación que ahora es totalmente diferente. Nosotros no hemos podido desde esa fecha dar más mantenimiento capital. Y prácticamente en este momento, nosotros tenemos 16 unidades generadoras en el sistema. Una tiene una avería permanente que es Felton 2, que hemos hecho el desmontaje, pero no hemos podido financiar todavía el montaje de esa máquina. Y las otras 15 prácticamente, menos una, están fuera de ciclo de mantenimiento. Quiere decir que vamos a decir Mariel 6 y Felton 1. Las demás están fuera de ciclo de mantenimiento. Entonces nosotros tenemos una situación hoy que las termoeléctricas no tienen la disponibilidad que tenían en aquel momento, pero los grupos, la generación distribuida tampoco tiene la disponibilidad. Entonces, como consecuencia de eso, nosotros hoy tenemos muchas dificultades para servir la carga. Nosotros este año hemos dado un poquito más de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros a una máquina de Mariel le pusimos un economizador nuevo. A una máquina de Novita le pusimos un economizador nuevo. Eso no se había estado haciendo en los últimos años, pero eso está muy lejos. Usted explicó en la entrevista con Ramón que el sistema eléctrico lleva unos 300 millones anuales y este año no se han podido poner. O sea, ni hemos dispuesto esa cantidad en diferentes años. Desde 18 para acá. Menos cantidades, pero que no dan para cubrir toda esa... Entonces, pero no solo es en las termoeléctricas, es también en las redes, porque el sistema se llama así, sistema, en que usted primero genera la electricidad, después tiene que transmitirla, después tiene que llevarla hasta los transformadores. Por ejemplo, la situación de ahora mismo con el incremento de la carga, que después quiero explicar que para nosotros es una felicidad que la gente compre equipos, o sea, eso es una buena noticia. Pero junto con comprar los equipos, nosotros tenemos que aconsejarle a las personas la racionalidad en el uso. Y el uso eficiente. Sobre todo eso, el uso eficiente. Por ejemplo, usted tiene un aire acondicionado, usted hermetiza la habitación, lo pone en 24 grados y él para en algún momento. Usted no hermetiza la habitación y ese equipo se mete todo el tiempo trabajando. Eso le conviene dos veces a la persona. Le conviene, uno, porque paga menos electricidad, y dos, porque se alarga la vida del equipo. El refrigerador es lo mismo. Usted lo pone al máximo de frío. No, usted lo tiene que regular a la temperatura razonable para conservar los alimentos. Las dos cosas ventajosas. Paga menos electricidad y le dura más el equipo. Y por ejemplo, en la cocción, usted tiene una cocina de resistencia y usted puede apagarla 5 minutos antes de terminar. O sea, son cosas que ayudan al país, pero ayudan también a las personas. Porque como le digo, presidente, para nosotros es una buena noticia. Está claro. De que la gente tenga es más calidad de vida, es de todo, es nivel de vida. Es demostrar que en estos tiempos tan difíciles hay muchos cubanos que están mejorando su estándar. Y eso lo podemos combinar con una conciencia de ahorro, con una conciencia de eficiencia. Es así. Entonces nosotros, ¿qué es lo que ocurre? La demanda aumentó mucho. Yo puse como ejemplo el otro día que el Día de las Madres hubo un 20% más de demanda que el Día de las Madres anterior, a las 7 de la mañana. Es una realidad. Se ha combinado una alta temperatura con otros fenómenos que nosotros no estábamos esperando. Nosotros estábamos esperando un 3,5% de crecimiento de la demanda. Y ese día hubo un 20%. No se puede suponer que en julio y agosto vaya a haber un 20%. Es más, no lo suponemos. Pero tampoco ya hoy estamos suponiendo ni estamos estimando que va a ser un 3,5%. Puede ser más que ese. Y tenemos que prepararnos para que sea más que ese. Y tenemos un límite de energía a generar. Ya no tenemos más. ¿Y cómo podemos resolver si la demanda es más? Ahorrando. Y el sector estatal en ese sentido es clave. Ahora ha salido una instrucción en que, por ejemplo, ya en este momento no se pueden usar los aire acondicionados en la parte administrativa. Ya en los sábados y los domingos se están abriendo los chuchos, abriendo los catálogos de todos los centros administrativos de Cuba. O sea, lo que quiere decir, para que todo el mundo entienda, que se están desconectando los sistemas administrativos del país. Se están desconectando los sábados y los domingos. De eso hay experiencias anteriores y evidentemente cuando usted, el Día de las Madres sobra a las 7 de la mañana, pero después del Día de las Madres desconectado de los chuchos y se ve claramente la curva que a partir de ese momento cambió la demanda. Después, posteriormente, el otro sábado y el otro domingo también lo hicimos y también ha tenido un reflejo. Y eso que el sábado y el domingo es cuando menos consumo hay en el carácter administrativo.
y entre semana, que no lo podemos hacer de una manera total, lo que estamos alternando en determinados horarios, una parte de ese sistema administrativo y otra parte alterna el resto de los días. Es así. Y entre semanas se está haciendo parcialmente. No se puede usar el aire acondicionado ningún día. Ya eso fue una decisión que se tomó. Es fuerte. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Hay que controlar eso, esa indicación. Por ejemplo, hoy yo tuve la oportunidad de ir al municipio Plaza a ver qué pasó en el día de ayer. Y simultáneamente los dirigentes de la Unión, cada uno fue un municipio, para trabajar junto con la Ciudad de La Habana. La Ciudad de La Habana tiene mucha importancia, tiene mucho volumen, tiene mucha demanda. Y nosotros tenemos que darle una atención que siempre se la ha dado, pero ahora es mucho más importante para tratar que la energía que se consume en la Ciudad de La Habana sea la racional. Nosotros siempre tenemos que decir que no es a toda costa, no, es hacer algo eficiente, no derrochar, gastar lo que es mínimamente imprescindible y que el Estado sea ejemplo en ese sentido, para después poderle pedir también a la población que use sus equipos con racionalidad. Ese es nuestro punto de vista, presidente. Bueno, indudablemente es una situación compleja, pero a mí me llamaba la atención, revisando los estados de opinión de nuestra población, que en medio de la complejidad hay varios estados de opinión que reconocen el esfuerzo que se está haciendo en el sistema de la Unión Eléctrica, el esfuerzo que hacen los trabajadores del sector eléctrico. Por ejemplo, aquí hay una que dice: hay que reconocer el esfuerzo y sacrificio que hacen los trabajadores de las termoeléctricas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Hay otras que se refieren a cómo las autoridades, a las diferentes instancias, están apoyando estos procesos. Por ejemplo, se dice: hay que reconocer que las autoridades del municipio recorren las comunidades explicando la situación del fluido eléctrico. Esos son también elementos que ayudan a asegurar la comprensión y le dan información a nuestra población. La población sabe que nuestras máximas autoridades están haciendo lo posible para que haya menos afectaciones. Qué bueno que se está divulgando con sistematicidad en la emisora los horarios de las afectaciones eléctricas. Hablan de ti y de Lázaro, de las informaciones que dan, de lo oportunas que han sido. Por ejemplo, aquí hay una que dice: el compañero Alfredo explicó bien lo relacionado con el sistema eléctrico en el noticiero de televisión. Y por otra parte dicen: es verdad lo que dijo Alfredo, se han incrementado mucho los equipos y las plantas no dan más, que es parte de lo que estabas explicando en este momento. Pero también hay muchas opiniones negativas de insatisfacción. Nosotros tenemos que reconocer que la población ha estado sometida a apagones de larga duración. Y una de las cosas que me llama la atención, me gustaría, Lázaro, que tú pudieras hablar de este tema también, porque hay muchos criterios sobre la duración de los apagones, sobre las insatisfacciones con la programación que se hace, alguna insatisfacción también con la información, porque a veces en la información, en los tiempos y en el minuto que ustedes disponen para la información, no se entran en detalle. O sea, se explica la situación, se explican causas, pero no se dan detalles con este tema de la programación, por qué en unas provincias los apagones duran más que en otras. Por ejemplo, en las visitas que hicimos a provincias la semana pasada, hay provincias donde podían lograr apagones de 9 horas en 2 momentos del día, y sin embargo hay otras provincias donde los apagones fueron de más de 20 horas seguidas, ¿no? Ya un apagón de 20 horas, las personas están sometidas a una situación, a cómo cocinan, cómo logran el abasto de agua, cómo se hacen las principales actividades en una vivienda. Y por otra parte también hay llamado al ahorro de electricidad en el país, porque tanto como país y como pueblo lo necesitamos. Entonces yo te pediría, Lázaro, que tú pudieras explicar sobre todo el tema de la programación, sobre la información que se da, sobre por qué las diferencias de horario entre los apagones de un lugar a otro. Sí, presidente, indiscutiblemente la planificación de las afectaciones es un tema bien polémico. Y partimos de la base de que es una condición desde el punto de vista de la electricidad que no es una condición deseable ni es una condición normal. ¿No? Como mejor se trabaja la electricidad es dando electricidad. O sea que es una condición anormal tener que estar afectando el servicio eléctrico. Pero hay una situación de oferta-demanda. Estamos hablando de producción de electricidad. O sea, tenemos una producción de electricidad limitada. Ya Alfredo explicó las condiciones que tenemos en estos momentos de disponibilidad de la generación en todas sus tecnologías, tanto la generación térmica como la generación distribuida.
que hace que no tengamos la posibilidad de cubrir toda la demanda del sistema. Tiene que existir irremediablemente un equilibrio entre oferta y demanda para que el sistema opere de manera segura. Porque si no garantizamos esa operación, donde hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, el sistema puede colapsar totalmente y el problema, por supuesto, sería mucho más grave. Por lo tanto, para lograr ese equilibrio entre oferta y demanda, al no tener más posibilidad de generación, necesariamente hay que afectar el servicio para lograr ese equilibrio. La demanda del sistema no es fija en las 24 horas del día. Hay momentos del día en que la demanda es mayor y momentos del día en que la demanda es menor. Teniendo una producción medianamente fija en el día, porque es la que tenemos, la afectación al servicio varía en cada hora del día. Por la mañana, cuando nosotros explicamos básicamente cuánto se va a afectar al mediodía y cuánto se va a afectar en la hora de la máxima demanda del sistema, que es cuando hablamos que hemos llegado a tener incluso 1.400 megawatts con una afectación muy elevada. El día de ayer fue menos. Esa es la tercera parte de la generación del país. Prácticamente la tercera parte de la generación del país. Quiere decir que la afectación al servicio, para lograr ese equilibrio, varía en el día. Ahora, ¿cómo se puede distribuir esa afectación? En cada provincia están definidos los circuitos con posibilidad de apagar. ¿Por qué digo con posibilidad de apagar? Porque, por ejemplo, hay un circuito que alimenta un hospital, con la dificultad que también tenemos en la generación de emergencia. Con las características de la zona. Donde exactamente, y también con la generación de emergencia, porque en algunos lugares que la generación de emergencia está indisponible y necesariamente un hospital, por ejemplo, no se le puede quitar el servicio eléctrico. Por tanto, nosotros tenemos definido en cada provincia cuáles son los circuitos con posibilidad de apagar y qué potencia tiene ese circuito en cada hora del día. Cuando usted suma todas esas potencias en todo el país, da un total de potencia apagable. Cuando usted tiene ese total de potencia apagable, usted dice, por ejemplo, Pinar del Río. Pinar del Río tiene 64 megawatts con posibilidad de apagar, de los 1.276 totales del país. ¿Qué porcentaje representa eso? El 5%, por ejemplo, en Pinar del Río. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted afecta 800 megawatts, ¿qué usted afecta en Pinar del Río? El 5% de 800 megawatts. Y eso ocurre en cada una de las provincias, de manera tal que se pueda lograr lo más equitativamente posible. Eso no es perfecto, porque además el sistema es vivo y la afectación al servicio hay que darla en cada momento para ir logrando ese equilibrio entre oferta y demanda. Por lo tanto, con esa estrategia, lo que hacemos es que en la medida de las posibilidades hacemos equitativa la afectación. Ahora, el Despacho Nacional de Carga, que es aquí, en donde estamos, le dice a Pinar del Río, usted tiene que apagar 40 megawatts. El territorio sí define cuál es la estrategia de afectación de esos 40 megawatts. Ellos tienen las rotaciones que tienen planificadas en su circuito y los circuitos que se pueden apagar. Y ellos en el territorio se define cuál es la estrategia de afectación. Y eso lo informan por los canales de Telegram que tenemos, que son los más inmediatos. Los canales, tenemos personas que están en el despacho provincial de carga de cada una de las provincias que están constantemente en tiempo real informando a la población de las afectaciones para que sea lo más inmediato posible. ¿Qué pasa? Que usted hace una planificación por la mañana y tiene planificado una generación en el día, pero a las 12 del día se fue una unidad generadora, como puede pasar. Se fue la unidad 5 de octubre, por ejemplo. Cuando pasa eso, hay una disminución en la oferta. ¿Qué hay que hacer entonces? Incrementar la afectación al servicio que ya no estaba planificada. Por tanto, hay que hacer una variación. Eso ocurre muchas veces en instantes. Que eso ocurre, ¿no? Se presentan imprevistos. Se presenta de manera imprevista, porque son salidas por emergencia de las unidades. Entonces, automáticamente hay que modificar la planificación, porque necesariamente hay que mantener el balance entre la oferta y la demanda. Por eso es que le digo la complejidad y lo polémico que representa distribuir esto, que es una condición indeseable, indiscutiblemente, para hacerlo lo más equitativo posible en todo el país. Yo sigo insistiendo y lo comparto mucho con la población cuando tenemos encuentros con ellos en las visitas que hacemos sistemáticamente a los municipios, que lo que sí todo el mundo puede tener la certeza es que aquí no hay apagones provocados para molestar a nadie. Todo nuestro empeño, todo nuestro sentimiento, todo nuestro esfuerzo, y aquí estoy hablando del esfuerzo de todos los trabajadores de la Unión Eléctrica, de todo el sistema del Ministerio de Energía y Minas y también de la dirección en todos los niveles,
es buscar que haya calidad de vida, que haya estabilidad en el sistema electroenergético nacional, pero tiene que ver la situación que estamos enfrentando con estos temas que estamos explicando y argumentando en este programa y que ustedes han estado también sistematizando como información. Aquí hay dos temas a los que se refería Lázaro que yo quisiera puntualizar un poco. Primero, que hoy, con todo el esfuerzo que hacemos en los días que hemos tenido la mayor afectación por informar, una parte de esa información se pierde porque las personas, por no tener electricidad, no tienen televisión. Entonces aquí hemos insistido mucho en lo necesario en estas condiciones de la información a nivel comunitario. Y ya es una comunicación persona a persona, cara a cara, que ahí es necesario sincronizar bien el trabajo de estos activistas que tienen ustedes con las autoridades de cada territorio a nivel de Consejo Popular, a nivel de circunscripción, de manera que podamos desarrollar un sistema de comunicación comunitario más directo y más efectivo. Y está el otro tema de algunos fenómenos que también ocurren, que a veces parecen inexplicables y sí tienen una explicación. El otro día, compartiendo con el ministro Vicente, que de hecho está aquí también en el programa con nosotros, hacíamos una observación que era la siguiente, porque uno está siguiendo también todo lo que sucede por las gráficas en una aplicación que poseemos en nuestros móviles, en tiempo real, cómo se está comportando la situación eléctrica, porque no siempre está afectada. Y veíamos cómo empezaba a disminuir la demanda en la madrugada y uno decía, bueno, por lógica, en las primeras horas del día, esa demanda debe más o menos mantenerse, o más que la demanda, la relación de la generación con la demanda. Pero hay una hora en la mañana en que sin incrementar la demanda empieza a bajar la oferta de energía. Y tiene que ver porque con los grupos electrógenos, ustedes lo pueden explicar mejor, los grupos electrógenos están trabajando en más horas para las cuales están diseñados en este concepto de generación distribuida y por lo tanto los sistemas de almacenaje de combustible que garantizan su funcionamiento no dan capacidad para las tantas horas que están trabajando. Por lo tanto, en ese horario de la mañana, aunque logra cubrir una parte de la demanda en la madrugada, baja en la mañana porque hay que serviciarlo de nuevo. Y entonces aquí tenemos una problemática adicional, que no es porque no haya combustible en el país para asegurar esto, ya tiene que ver con una logística en la distribución del combustible para asegurar ese funcionamiento de esas plantas que juegan un papel fundamental en el concepto de generación distribuida. No sé cuál de los dos pudiera referirse a eso, porque es un fenómeno que yo creo que no hemos explicado mucho y que también está sobre todo presente. La generación base nuestra es la generación térmica y hoy no es suficiente para cubrir la demanda. Tenemos la generación móvil, que también hoy es significativamente importante, y tenemos en el gas, que son 300 megawatts o más. Ahora, después de eso, nosotros, la generación distribuida, no está hecho para trabajar las 24 horas. Está hecho para cubrir los picos de demanda. En el momento en que usted tiene que usar la generación distribuida casi que como generación base, usted no tiene manera ninguna de continuamente pues ya con combustible llegar hoy con los problemas logísticos que tenemos. Pero hay otro problema adicional. Nosotros tenemos dos tipos de motores. Los motores que llevan diésel, que todos sus tanques son para diésel. Y sí tienen una capacidad que permite tener allí un inventario. Pero nosotros tenemos los motores de fuel, que como no hemos tenido fuel, los tanques son pequeños de diésel porque son para arranque. Y ahora, como los estamos operando con diésel, pues sencillamente no tienen capacidad. Y hay prácticamente que ir todos los días a llevarle el diésel. No se logra empatar porque es un motor de fuel que además está hecho para trabajar más horas que el de diésel y sin embargo tiene menos disponibilidad de combustible de diésel. Nosotros para el verano vamos a tratar de convertir algunos tanques de fuel para tanques de diésel para poder aumentar el inventario de diésel de los motores de fuel, con lo cual mejoramos la situación. ¿Qué ocurre? También intrínsecamente la generación distribuida lleva mucha logística, porque usted tiene, por ejemplo, en Niquero, que tiene que llevar desde Bayamo a Niquero, tiene que traer el combustible de Santiago a Bayamo en tren y después tiene que llevarlo a muchos kilómetros por carreteras que realmente hoy tienen muchas dificultades. Entonces es una logística complicada la de llevar el diésel, complicada, después que tienes el combustible.
Y en realidad no se logra poder empatar. Sobre todo más los motores de fuel que los de diésel. Nosotros estamos pensando en que la necesidad nuestra es por lo menos 1.650 toneladas de diésel diariamente para la generación distribuida que está sincronizada del sistema. Tenemos también una cantidad de combustible que hace falta para los grupos que soportan hospitales y otras cosas. Nosotros nos trazamos una estrategia de operación, porque sabemos que es muy complicado empatar esa logística, como usted dice, de tener las 24 horas del día ese combustible. Y lo que hacemos es priorizar la generación con esta generación distribuida en el horario de la noche y madrugada, de manera tal que son que las horas más sensibles para la población, evidentemente, son las horas de la noche y madrugada, y tratamos de esa generación garantizar que trabaje en ese horario. Y en la mañana se empieza a poner la energía fotovoltaica. Exactamente. De manera tal que nos permita proteger un poco a la población en ese sentido. De todas formas, con el afán, bueno, ustedes están incluso pensando en hacer otras cosas, como las que explicaba Alfredo, con el tema de las capacidades de almacenaje de combustible. En el afán también y con la pasión de tratar de buscar soluciones, yo le proponía a Vicente que viera con un grupo especializado en logística que tiene la COJAI, con relación a programas de optimización que tienen que ver con las rutas, los transportes, toda la cadena logística, que a lo mejor nos puede aportar también desde la investigación científica elementos de respuesta para optimizar, y eso siempre nos da una ganancia en tiempo y en calidad. Y también conocimos de un incidente que se produjo el otro día porque nos falló uno de los grupos de electrógeno en el hospital González Coro, y sé de cómo todos ustedes acudieron. Vicente dio un grupo de instrucciones, Vicente estaba en otras provincias en el recorrido que estaban haciendo por las termoeléctricas, pero supe que de inmediato se movilizó todo el sistema. Quisiera que explicaran un poco eso. En La Habana estamos teniendo un problema de sobrecarga que nos está tensando mucho los circuitos desde el pasado año. Se hizo un plan y se han ido haciendo un grupo de trabajo. Entre ellos el cambio de un transformador en San Agustín de 25 MVA por uno de 40. Y se va a ampliar también en la subestación Cerro. Pero además hay un grupo de brigadas que vinieron el año pasado y ahora hay otro grupo de brigadas trabajando aquí en La Habana. El otro día se nos dio una falla en un circuito que alimenta ese hospital. Y nosotros inmediatamente mandamos para allí la gente de la brigada que atiende eso y también a los jefes que atienden el asunto. Y estuvimos atendiendo todo el asunto con la empresa eléctrica de La Habana, reparando el circuito, y con la gente que atiende el grupo de electrógeno. De ahí salieron algunas conclusiones, que nosotros en los hospitales tenemos no solo que darle atención como le damos a los grupos de electrógeno, sino en la capacitación de la gente. Porque nosotros hemos encontrado en alguna de estas averías dificultades en la capacitación de la gente. No solo en el problema propio del grupo electrógeno, sino en la capacitación. Pero ese asunto fue atendido, bueno, personalmente yo tuve la oportunidad de atenderlo. Juan Carlos, el que atiende eso en la Unión, se incorporó. Los compañeros allí. de la M, que es la directora de la M que atiende, estuvo allí. Mayito, el director de la empresa eléctrica, estuvo allí. Nosotros estuvimos atendiendo continuamente hasta que el hospital tuvo corriente, pero para nosotros ha sido muy importante generalizar las experiencias, sobre todo en capacitación del personal. Nosotros vamos a trabajar fuertemente. Hay un problema real que no hay pieza de repuesto por el grupo electrógeno. Es un problema real. Pero no podemos agregarle ningún otro problema de que estando el grupo electrógeno en alguna posibilidad, operándolo correctamente, que haya alguna dificultad con eso. Pero allí fue la principal dirigente tanto del área de los grupos electrógenos como de la empresa eléctrica de La Habana. Y estuvieron allí hasta que se resolvió el problema. Alfredo, tú ahorita explicabas cómo también la adquisición por la parte de la población de equipos electrodomésticos ha incrementado los niveles de demanda o de carga al sistema electroenergético nacional, las implicaciones que tiene esto, y indudablemente aquí tenemos reservas. Una de las reservas está en el protagonismo de los trabajadores del sistema electroenergético nacional, con estas cosas que ustedes explicaban, los proyectos de capacitación, todo el trabajo que se hace en la atención a las termoeléctricas y a las plantas del sistema de generación distribuida. Pero hay otro protagonismo importante, que es el que puede jugar el pueblo, la población cubana, ahorrando. Yo quisiera que profundizaras en ese concepto. Juntos podemos.
yo he explicado ahorita, el que tiene un split, voy a repetir, pero evidentemente que puede usarlo con racionalidad, 24 grados y en médica la habitación. Eso es bueno 2 veces. Es bueno porque disminuye la factura de electricidad y es bueno porque le dura más el equipo. Pero además apoya al país. Entonces vamos a decir que es bueno 3 veces. Porque en realidad... Y apoyar el país es apoyarnos todos. Es apoyarnos todos. Porque en realidad hay un límite de generación que es el que tenemos en este momento. Y no tenemos más. Eso es la realidad, la realidad. No tenemos más generación. Y en la medida en que nosotros podamos ser más racionales en el uso de la electricidad, disminuiremos los apagones. No tenemos alternativa. Entonces, sí podemos. Y sí podemos juntos. Entonces, los que lo malinterpretan esta opinión pueden estar diciendo que uno le echa la culpa al pueblo de que aumentó la demanda. Eso no es real. Nosotros consideramos que es bueno que el nivel de vida de la gente aumente. Somos parte de ese pueblo. Pero consideramos que junto con ese nivel de vida puede mejorar el uso racional de la electricidad. Y estamos seguros que ahí tenemos un recurso importante en el ahorro. En general el ahorro es uno de los recursos más importantes que tiene Cuba todavía. Y todavía en cualquier esfera, pero bueno, en la que nos toca a nosotros, sigue siendo importante el ahorro. Relacionado con los equipos electrodomésticos, hoy es bastante común que un grupo de personas hayan adquirido motos eléctricas o carros eléctricos. También instituciones estatales están para cambiar la matriz energética de su parque de transporte, está yendo a la movilidad eléctrica. Pero eso es una carga también para el sistema electrónico. Muchos están planteando los estados de opinión y en las recomendaciones. Los estados de opinión no siempre son críticos. Hay estados de opinión que reconocen y hay otros estados de opinión que lo que dan es sugerencias y aportes, ¿no? Que por qué no se instalan estaciones de carga solares. Otros también están hablando de que es importante que se venda leña o carbón en las bodegas donde no se está vendiendo luz brillante. Insistir también en la información, cuando no siempre por la televisión, como nos referimos anteriormente, se puede tener acceso por los apagones. Entonces, yo sobre todos estos temas me gustaría que dieran más detalles, sobre todo explicando nuevamente con más detalle para reafirmar ideas y estrategias todo lo que nos estamos planteando con la inversión en las fuentes renovables de energía y particularmente en la energía solar en los próximos 5 o 6 años. Nosotros tenemos 2 grandes proyectos de energía solar. Tenemos un proyecto de 1000 megawatts, que esos son 46 parques de más de 21 megawatts cada uno. 1006 megawatts exactamente, que lo estamos trabajando para ejecutarlo entre este año y el próximo. Es un proyecto muy importante que moviliza al país completo. Son miles de contenedores. Prácticamente todas las provincias y todos los factores de todas las provincias están trabajando. Ese proyecto lo está construyendo el MICON y se hace un control semanal, incluso el propio ministro de MICON junto con nosotros. Se ha hecho un grupo en cada una de las provincias para dirigir ese proceso. Y nosotros creemos que podemos resolver una parte del día, de la energía del día. Hay quien cree que un megawatt solar es lo mismo que un megawatt térmico. No es lo mismo. Usted con un megawatt térmico puede producir 5 veces y con este 1,7 veces. O sea, cada un megawatt solar te produce en el año 1.700 megawatt hora. Y un megawatt térmico puede producir en el año 5.000. Pero el térmico requiere combustible y el solar no requiere combustible. Entonces, sí es muy importante que eso lo hagamos en el tiempo que está previsto. Y nosotros creemos que están dadas las condiciones para que el equipamiento que lleve a Cuba de manera inmediata se instale. Hay una enorme voluntad para que eso se haga de esa manera. Y junto con eso, con esos 1000 megawatts, se van a instalar 100 megawatts de acumulación. Son sistemas de acumulación de energía por batería para la estabilidad del sistema eléctrico. Eso no es para que por el día tú cojas y por la noche no es para eso. Lleva un 10%. ¿Por qué? Porque la energía solar fotovoltaica es intermitente. Viene una nube y hay muchas formas en que a veces y se necesita en él. Pero además esa acumulación sirve para las variaciones de frecuencia que ahora tenemos y para los problemas que ahora tenemos, que los tenemos sin esos 1000 megawatts.
Entonces resuelve dos problemas. Ahora hay otros 1000 megawatts que se van a hacer durante 7 años, que incluso la UCM los está construyendo, porque nosotros hemos tratado de definir con claridad quién es el constructor, quién es el inversionista, quién es el proyectista, para tratar de tener un proceso inversionista ordenado, muy fuerte, muy violento en el tiempo, pero ordenado. Los compañeros vienen ayudándonos mucho, los compañeros de la FARC. Usted sabe que la Fuerza Armada con nosotros prácticamente en todo el problema de las termoeléctricas ha sido decisiva, no solo la Fuerza Armada, todos los organismos. Y en estos días está dando un apoyo fundamental en la distribución de combustible. También. GESIME, todo el mundo. Prácticamente es el país. A veces uno se menciona algunos y otros se pueden disgustar porque también nos están ayudando. Por eso prácticamente todas las organizaciones del país, la dirección del gobierno le ha dado la responsabilidad, los gobernadores en todos lados, los secretarios del partido en todos los lugares, lo llaman a uno para interesarse, para llevar la iniciativa. Entonces, esos 2.000 megawatts son muy importantes. Ahora, los 2.000 megawatts requieren el acompañamiento de la energía base del sistema, de las plantas termoeléctricas. Nosotros tenemos 16 bloques, de los cuales hay uno que es Felton 2, que en este momento no está en servicio. Nosotros necesitamos que esos 16 bloques se le dé mantenimiento capital en los próximos años, porque nosotros necesitamos que esa generación térmica por el día baje a la mitad prácticamente, porque hay sol, pero por la noche tiene que suba, porque tú no puedes arrancar y parar una caldera térmica todos los días. Entonces, en las condiciones que están esos bloques hoy, no pueden bajar de esa forma, ni pueden regular de esa forma. Por lo tanto, junto con este esfuerzo solar fotovoltaico, que ayuda mucho, porque no requiere combustible, nosotros tenemos que arreglar las térmicas para además tener independencia, porque nosotros tenemos un crudo de nosotros, que las plantas térmicas consumen ese crudo. Y la combinación de Energas, de las plantas térmicas y estos 2.000 megawatts solar fotovoltaico pueden hacer una contribución muy importante en los próximos años. No quiere decir que nos vamos a quedar ahí con los 2.000 megawatts. O sea, hay posibilidad posteriormente de seguir incrementando la integración de la solar fotovoltaica, y la acumulación que usaríamos en ese momento ya no sería para estabilizar red, porque puede ser, o de hecho debe suceder, que la generación solar fotovoltaica supere la demanda del sistema. Se acumula en baterías que no son las mismas de que estaba hablando Alfredo, y por la noche, cuando el costo del kilowatt es muy alto porque se usa combustible más caro, se puede descargar la batería y entonces le hace más eficiente la operación del sistema, integras más solar fotovoltaica, que es de la fuente renovable la que tiene mayor potencial en el país, porque es más fácil de instalar, porque Cuba tiene una radiación muy buena por la ubicación geográfica que tenemos y por la distribución. Cuba está distribuida este-oeste. Quiere decir que la solar fotovoltaica es más suave la entrada. Con los países que están dispuestos norte-sur es muy complicado porque prácticamente entra en un escalón la solar fotovoltaica. Entonces, nosotros tenemos que seguir incrementando posteriormente la integración de la solar fotovoltaica a la red. Por el ministro Vicente y por ustedes mismos se ha estado explicando en los últimos meses toda la programación que ha existido, que se concibió como estrategia para incrementar los mantenimientos en estos meses, o sea que vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, o sea, sobre todo en los meses de julio y agosto. Yo quisiera que ustedes explicaran alrededor de eso lo que se está haciendo, cuáles son las perspectivas, hasta dónde están las posibilidades de que haya apagones o no, y hasta dónde también están las posibilidades de que tengamos indudablemente una situación mejor y más favorable que la que hemos tenido en los últimos días, incluso cómo ha evolucionado la situación en el día de ayer y en lo que estamos viviendo precisamente hoy, en el momento que estamos haciendo esta transmisión del programa. Nosotros incluso el otro día en Mariel dijimos, este fin de semana van a entrar 3 máquinas, 2 de Mariel y 1 de Novita. Entraron las 3 máquinas. Eso mejoró. Había una tendencia a disminuir un apagón grande que estamos dando. Nosotros somos conscientes y somos sensibles que el apagón que se está dando es muy grande, pero ha habido una tendencia a mejorar. Ahora nosotros ahora tenemos la máquina de Felton en mantenimiento. Esa es una máquina importante del sistema. Nosotros las máquinas más importantes del sistema, las de más peso, son las 2 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, la de Felton y la de Quitera. Evidentemente que esa máquina
tiene un impacto significativamente positivo cuando entre. Nosotros tenemos también una máquina en Santa Cruz, en Habana, en la termoeléctrica Ernesto Guevara, que debe entrar en este fin de mes. Es una máquina que puede entrar con 80 megawatts y que también nos va a ayudar. Quiere decir que nosotros podemos tener una tendencia a la mejoría. Si nosotros necesitamos, también tenemos una planta ahora en el gas Varadero, en este momento, que son 90 megawatts, es el ciclo combinado completo en el gas Varadero, que ahora lo tenemos en un mantenimiento que debe entrar el día 29. Son cosas que van a mejorar, pero no faltan un grupo de mantenimiento significativo. Por ejemplo, Guitera, en algún momento del mes de junio, en cuanto entre efecto, va a haber que sacarla por 4 días. Por pocos días. Por 4 días. Las dos unidades de Carlos Manuel de Céspedes, hay que sacarlas también. Queda una máquina de Energas que puede afectar en 60 megawatts, que también hay que sacarla por un poco más de 20 días. O sea, está claro que la situación que tuvimos fue muy grave y que la que estábamos esperando es una tendencia a mejorar. Ahora, cuando nosotros lleguemos a julio, entonces nosotros no vamos a tener de forma planificada ninguna de estas máquinas en mantenimiento. Vamos a tener las averías que normalmente ocurren en el sistema. Vamos a tener las limitaciones que normalmente ocurren en el sistema. En julio y agosto van a estar trabajando todas las estaciones. Todas, ajá. Todas las estaciones. Excepto que salgan por una avería. Ajá. Nosotros, por ejemplo, hay una de Santa Cruz que debe estar entrando alrededor del 5, el 6. Bueno, alguna de estas de mantenimiento se puede correr uno de los 2 primeros de julio, pero estamos trabajando para que en julio tener todo. Entonces, la falta de capacidad de la generación térmica tiene 3 componentes. Un componente que es mantenimiento, un componente que es averías y un componente que es limitaciones. Averías que está rota, limitaciones que una máquina de 90 está en 70. Por problemas de obsolescencia y por una serie de problemas. Nosotros estamos pensando que vamos a tener 1.200 megawatts promedio y ahora hemos tenido menos de 1.000 en la generación térmica durante julio y agosto. Estamos pensando que vamos a tener más de 300 megawatts en el gas en julio y agosto. La palabra pensando no es exacta. Estamos estimando, estamos combatiendo, estamos luchando, la gente está trabajando para que esas cosas ocurran. Y lo estamos trabajando todos los días. Y en el caso de, la generación móvil también tiene un propósito y también tiene una meta. Incluso nosotros estamos ahora construyendo 100 megawatts, que es una cosa nueva que se está haciendo en el puerto de La Habana, en motores. O sea, no estamos cruzados de brazos, estamos luchando, estamos combatiendo, pero no podemos comprometerse con algo que no se va a dar apagón. No podemos comprometer. El cero apagón en las condiciones actuales no es posible. Ahora, ¿qué vamos a combatir todos los días? ¿Y qué vamos a lucharlo? Eso. Ahora, el cero apagón, que puede haber un apagón en una determinada hora. Lo que vamos a trabajar para que no sean prolongados, para que no sean de larga duración, como lo hemos podido lograr en otro momento. Exactamente. Y mire, vamos a tratar con la siguiente estrategia. En los grupos, usted tiene, por ejemplo, la noche. Usted tiene la noche que usted puede tener 2.100 megawatts con esa estrategia que le dije, sin los grupos electrógenos y adicionarle los grupos electrógenos. Y usted organiza los grupos electrógenos para terminar de cubrir la noche. Bueno, si no lo puede cubrir completo y tiene que dar en un momento 100 megawatts de apagón, da 100 megawatts de apagón. Y por el día, usted tiene el sol y tiene un poquito más, puede tener, en vez de 2.100, 2.200 megawatts, 2.250 megawatts. Y entonces sí tiene que buscar la forma que la regulación del día sea muy fuerte, que está en las manos de nosotros, porque nosotros no estamos hablando de dejar de producir, cuando nosotros estamos hablando de que el área administrativa no ponga aire acondicionado, o que a lo mejor en algún momento se puede hacer el trabajo a distancia, o otras variables que se han usado antes, nosotros no estamos hablando, es una locura afectar la producción. Nosotros nunca hablamos de afectar la producción. Nosotros hablamos que durante el día hay margen de maniobra para disminuir. Y si nosotros logramos eso, 2.200 megawatts por el día, y 2.100 por la noche, y por el día trabajamos fuerte la regulación, y por la noche podemos tener el combustible en los lugares donde hace falta, para que trabajen los grupos electrógenos, nosotros podemos tener un verano razonable. No, pero además la vida nos ha demostrado que déficit entre 100 y 300 megawatts, incluso hasta 400, son manejables, y cuando se distribuyen por todo el país en circuito, tocan apagones de muy poca duración y nos permite
trabajar mejor y operar en condiciones más Y la más planificación fáciles. que hemos hecho también es que la parte más compleja del verano va a ser horario diurno. Y ese horario diurno sí está en la posibilidad de todos, no solo el sector estatal, también de la reducción o del uso racional de la energía que puede hacer el sector residencial, de poder disminuir esa demanda en el horario diurno, porque nosotros podemos prepararnos más, o sea, con lo que hemos hablado de la logística de combustible, para que en la noche madrugada podamos tener más generación distribuida. Y en el horario diurno hacer un esfuerzo muy grande en la reducción de la demanda del estatal, la parte administrativa, sin afectar producción, como explicaba Alfredo en estos momentos, y que la población, que al final somos todos, podamos hacer un uso racional de la energía para poder disminuir los consumos de energía. Bueno, yo a Alfredo y Lázaro les quiero agradecer, igual que al ministro Vicente, la presencia de ustedes aquí en este lugar, que ya se hace tan cotidiano para todo nuestro pueblo, por la información que han dado, que yo creo que ayuda a esclarecernos de lo que hemos estado viviendo en estos días, de las perspectivas de recuperación que existen y también de cómo vamos a avanzar hacia el verano. Quiero también, por un elemento también de sentimiento, de emociones que tienen que ver con la historia, a partir de algo que hemos vivido cuando fuimos a entrar en este edificio, también hacer una referencia a la vinculación del tema de la electricidad en Cuba en revolución y su relación con nuestra historia. Hay una placa de homenaje a Antonio Guitera, importante revolucionario de las décadas del 30 en nuestro país. Esa placa es un reconocimiento sobre todo al momento en que Guiteras, como ministro de Gobernación en el año 1934, nacionalizó la empresa eléctrica. Una empresa eléctrica que ofertaba un servicio a una parte muy pequeña de la población y con alta tarifa. Y ese fue un gesto que marcó en ese gobierno un momento importante y que destacó la personalidad de Guitera. Me decía una amiga entrañable que Guitera, como un elemento simbólico, firmó el documento que hacía constancia de esa nacionalización bajo la luz de una vela en el Capitolio. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos nuestros trabajadores del Sistema Electroenergético Nacional, cada día para buscar menos afectación a la población, para poder cumplir con este programa de reparaciones y mantenimiento que ustedes se han propuesto como estrategia, para que haya un verano más, que no por cálido sea más riguroso en la vida y más impactante en la vida de las cubanas y los cubanos. Es un homenaje también cotidiano a Guiteras, ¿no? Y también a la hora de la revolución, en función de tener un sentido propio de sus recursos y de la administración también de los servicios que se dan a la población. Aquí hay una historia más larga. Después de esa conquista de Guitera, recuérdense que Guitera fue asesinado en el año 1935. Después vinieron los periodos de Batista como presidente de la República, un gobierno totalmente entreguista a los intereses norteamericanos. Esa nacionalización que hizo Guitera se echó por tierra y volvió la empresa eléctrica a estar en manos extranjeras. Y no podemos olvidar que entonces, precisamente con el triunfo de la revolución, se volvió a ser propiedad del Estado, propiedad del pueblo, la empresa eléctrica, hoy la Unión Nacional Eléctrica, que ha atravesado en todos estos años por un importante programa de crecimiento, de inversiones, que incrementaron notablemente la posibilidad de tener electricidad en la casa a millones de cubanos. Sorprendentemente, las cifras dan el rompimiento de una brecha tremenda antes de la revolución con relación a lo que ha logrado la revolución. No por eso se dejan de hacer, en medio incluso de situaciones tan complejas como la que estamos viviendo, inversiones como esta que hemos hablado en fuentes renovables de energía. No por eso se dejan de establecer estrategias para dar el mejor servicio a la población,
pero también hay que reconocer que este es uno de los sectores más afectados por el recrudecimiento del bloqueo. Aquellos que hablan de que el bloqueo y el recrudecimiento del bloqueo son solo cuestiones que nosotros usamos políticamente para justificar los problemas del país, hay que decir que recientemente un vocero del Departamento de Estado, ante un grupo de preguntas que le hacían con relación a la supuesta también salida de Cuba de una lista relacionada con los países que cooperan con la lucha, en la lucha contra el terrorismo, reconocía que Cuba vivía un embargo, que es una manera eufemística con que los norteamericanos describen el bloqueo económico, un embargo completo. Es así, Yenier, ¿no? La frase exacta, ¿cómo es? Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente completo. Esa es la manera en que el gobierno norteamericano describe el recrudecimiento del bloqueo, pero está reconociendo que hay un recrudecimiento del bloqueo que es también causa de estos momentos que vive nuestra población. Entonces yo lo que saco como aprendizaje de este encuentro es que con el valor y el trabajo de los obreros, de los técnicos, de los ingenieros, del personal de dirección de la Unión Eléctrica Nacional y con el aporte en ahorro consciente que va a hacer nuestro pueblo, nosotros vamos también a superar esta situación y vamos a tener una mejor situación eléctrica en los próximos días y sobre todo en el verano. Con esto nos despedimos en este programa desde la Presidencia y volveremos para seguir abordando algunos de los temas que más impactan en la vida de las cubanas y los cubanos. Hasta entonces.